Hay momentos en los que sentimos una carga en el ambiente de nuestro hogar, una sensación de inquietud, de opresión, un peso que no tiene explicación, conflictos constantes, insomnio, miedo sin razón aparente, agotamiento extremo. ¿Es solo casualidad o hay algo más operando en lo invisible? La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Muchas veces, el enemigo encuentra formas sutiles de influenciar un hogar, robando la paz, sembrando discordia y alejando a la familia de Dios. Pero hoy vamos a desenmascarar esas señales. Vamos a identificar las marcas de la presencia maligna que pueden estar afectando tu hogar sin que te des cuenta. Y lo más importante, vamos a aprender cómo romper esas cadenas espirituales y restaurar la presencia de Dios en tu casa. Así que quédate hasta el final porque este mensaje puede cambiar el ambiente de tu hogar para siempre. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios quiere hablar contigo. Antes de comenzar, te invito a que dejes tu amén en los comentarios si crees que la presencia de Dios es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. También dale me gusta a este video y compártelo para que más personas puedan recibir esta revelación y proteger sus hogares. Ahora sí, entremos en la palabra. El enemigo no pierde el tiempo. Desde el principio de la humanidad, su estrategia ha sido la misma: sembrar dudas, confusión, caos y alejar a las personas de la presencia de Dios. No se muestra con cuernos ni con fuego alrededor. No se presenta de una manera obvia, porque su mayor triunfo es operar en lo invisible, donde los ojos naturales no pueden ver. ¿Y dónde crees que él intenta atacar primero? En el hogar, en la familia, en la estructura que Dios mismo diseñó para ser un refugio, un lugar de amor, comunión y seguridad. Satanás sabe que si logra infiltrar el hogar, puede debilitar la fe de generaciones enteras, sembrar división, destruir relaciones y apagar el fuego de la presencia de Dios dentro de una casa. Y lo más preocupante es que muchas veces, sin darnos cuenta, le abrimos la puerta para que entre. La Biblia nos da un claro ejemplo de cómo el enemigo trabaja en lo oculto para invadir y corromper lo que Dios ha establecido. Desde el principio, en el jardín del Edén, vemos la escena trágica de la serpiente acercándose a Eva. No entró con violencia, no destruyó el paraíso de inmediato, no atacó físicamente, sino que sembró una semilla de duda en el corazón de Eva, con que Dios ha dicho, Génesis 3:1. Esa fue la estrategia. No necesitó usar la fuerza, solo palabras, solo una distorsión sutil de la verdad para debilitar la confianza en Dios y abrir una brecha en la perfección del Edén. Y hoy sigue haciendo lo mismo en nuestros hogares. No siempre lo percibimos a simple vista, pero cada vez que una mentira del enemigo es aceptada en el corazón de una familia, se abre una puerta en el mundo espiritual. ¿Te has dado cuenta de cómo los ataques dentro de una casa pueden comenzar de maneras pequeñas? A veces es un enojo inexplicable que crece con el tiempo, discusiones que se vuelven constantes, una sensación de pesadez al llegar a casa, un desánimo que invade el corazón, conflictos sin razón aparente. Hay personas que no entienden por qué, pero sienten que la atmósfera en su hogar es tensa, oscura, como si la paz hubiera desaparecido. Y muchas veces, en lugar de discernir el origen espiritual del problema, intentan resolverlo de manera natural, con esfuerzos humanos, sin darse cuenta de que están luchando contra algo que no es de carne ni de sangre. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y si es una lucha espiritual, solo podrá ser ganada con armas espirituales. Cada vez que se permite en un hogar el pecado sin arrepentimiento, cada vez que la oración es dejada de lado, cada vez que se normalizan actitudes que Dios condena, se abren grietas en la muralla espiritual que debería proteger la casa. No es un ataque instantáneo, es un proceso sutil. Un poco de indiferencia aquí
un poco de distracción allá, un pensamiento contaminado, una puerta abierta. Y cuando menos lo esperamos, el enemigo ya está dentro. Es como una casa con una ventana rota. No importa cuán fuerte sea la estructura, si hay una grieta abierta, tarde o temprano la lluvia entrará y causará daño. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. La pregunta es, ¿cuáles son esas grietas? ¿Cuáles son las señales de que algo maligno ha entrado en un hogar? Hay personas que se preguntan por qué su casa se siente diferente, por qué antes había armonía y ahora todo es conflicto, por qué antes había gozo y ahora todo parece pesado. No es casualidad, no es simplemente una mala racha. Existen evidencias espirituales claras de que un hogar está bajo influencia maligna y es crucial reconocerlas antes de que el daño sea irreversible. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida? Dios les dio instrucciones precisas. No se mezclen con las costumbres de las naciones que están ahí. No permitan nada que contamine el pacto con Dios. Pero algunos desobedecieron y guardaron objetos paganos dentro de sus tiendas. Parecía algo inofensivo, solo pequeños objetos, pero en lo invisible, aquello trajo maldición sobre todo el pueblo. Josué 7 nos habla de la historia de Acán, quien escondió tesoros de Jericó en su tienda, sin entender que al hacerlo estaba trayendo juicio sobre toda su casa. Y esa es la realidad que muchos no comprenden. A veces, pequeñas decisiones pueden traer grandes consecuencias espirituales dentro de un hogar. Si abrimos la puerta al miedo, al rencor, a la mentira, al orgullo, al egoísmo, si permitimos que la desobediencia se normalice dentro de la casa, si dejamos de lado la oración y la presencia de Dios, tarde o temprano veremos los efectos de esa atmósfera espiritual deteriorada. Porque cuando el enemigo encuentra espacio, él no se detiene, no se conforma con una pequeña grieta, él quiere tomar el control total. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado la autoridad para cerrar cada brecha y restaurar su presencia en nuestros hogares. Quizás has notado que hay algo que no está bien en tu casa. Quizás has sentido que el ambiente está más pesado, que hay una tristeza inexplicable, que hay discusiones constantes, que hay enfermedades recurrentes, que la paz se ha ido. Quizás has intentado de todo en lo natural, pero nada cambia. Es momento de mirar en el espíritu. Es momento de examinar el hogar y discernir lo que está pasando en lo invisible. Porque si hay señales de que algo maligno está operando, es hora de identificarlo y expulsarlo en el nombre de Jesús. Dios nunca quiso que nuestros hogares fueran lugares de tormento, sino de descanso, de seguridad, de bendición. La familia es un diseño divino y todo lo que Dios establece, Satanás quiere destruir. Pero la victoria siempre será de los que permanecen en el Señor. Porque cuando un hogar se levanta en oración, cuando la presencia de Dios es bienvenida, cuando se cierran las puertas a toda influencia del mal, entonces la luz vence las tinieblas. No importa cuánto tiempo una casa haya estado en oscuridad, la luz de Dios puede entrar y restaurarlo todo en un solo instante. Pero para que eso suceda, primero necesitamos reconocer las señales, identificar los puntos débiles, entender cómo el enemigo ha estado operando, para luego tomar autoridad y expulsarlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. A partir de ahora vamos a examinar las 10 evidencias claras de que una presencia maligna puede estar afectando tu hogar, para que puedas ver con claridad y tomar acción. Porque Dios no quiere que vivas en opresión, sino en libertad. Cuando un hogar está espiritualmente contaminado, el primer síntoma es la pérdida de paz. Lo que antes era un ambiente de amor, seguridad y descanso, se convierte en un campo de batalla donde los conflictos parecen no tener fin. Hay discusiones constantes sin motivo aparente, tensiones inexplicables entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos. Las palabras dejan de ser instrumentos de edificación y se convierten en armas de dolor. Y cuanto más se discute,
más difícil es detener la cadena de enfrentamientos. Se busca un culpable, se justifican las reacciones, pero nada cambia. Y hay personas que piensan que todo es un problema de personalidad, de diferencias normales, de estrés, pero no perciben que detrás de la discordia puede haber una fuerza espiritual operando. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Donde hay caos constante, división y falta de armonía, algo está interfiriendo en la voluntad de Dios para ese hogar. Satanás sabe que la unidad es una de las fortalezas más grandes de una familia. Un hogar unido en Cristo es una fortaleza impenetrable. Cuando una familia ora junta, camina en el propósito de Dios y mantiene el amor como base, el enemigo no tiene espacio para entrar. Pero cuando hay peleas constantes, ofensas, gritos, orgullo, resentimiento, él encuentra un lugar para operar. La Biblia nos da una advertencia clara en Efesios 4:26-27. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que dejamos que el enojo, la ira y la falta de perdón permanezcan en nuestra casa, estamos dejando una puerta abierta en el mundo espiritual. Y cuando esa puerta se abre, el enemigo entra y empieza a sembrar más división, más confusión, más dolor. Piensa en la historia de Caín y Abel, dos hermanos, hijos del mismo padre, criados en el mismo hogar adorando al mismo Dios, pero uno de ellos dejó que el enemigo sembrara en su corazón el veneno del resentimiento. Todo comenzó con un pensamiento, con una semilla de celos, con una comparación que se convirtió en enojo, y ese enojo creció hasta convertirse en odio. Génesis 4:7 nos muestra que Dios advirtió a Caín, le dijo que el pecado estaba a la puerta y que él debía dominarlo, pero Caín no lo hizo. Alimentó su ira, permitió que el resentimiento lo cegara y al final el enemigo lo llevó a cometer un crimen terrible, matar a su propio hermano. Ahora quiero que pienses en esto. El mismo enemigo que susurró mentiras a Caín, que lo llevó a la violencia, es el mismo que hoy trata de destruir relaciones dentro de los hogares. Tal vez no con un crimen físico, pero sí con heridas emocionales que matan poco a poco el amor y la unidad. Hay hogares donde las discusiones han sido normalizadas. Se ha aceptado que así es la vida, que todas las familias tienen problemas. Pero la realidad es que cuando la paz desaparece y el conflicto se vuelve el idioma principal de una casa, es una señal de que algo espiritual está sucediendo. Es como si el aire se volviera pesado, como si cada conversación se convirtiera en una chispa lista para encender una explosión de ira. Y cuando una casa está en ese estado, lo que una vez fue un lugar de refugio se convierte en un campo de batalla constante. Y el enemigo quiere que lo aceptemos, que pensemos que es normal, que no hay otra opción, pero la verdad es que sí hay una solución. Jesús dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si el enemigo logra dividir una casa, esa casa está en peligro de caer. Pero la división no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeños desacuerdos sin resolver, con orgullo que impide pedir perdón, con palabras que envenenan poco a poco el corazón. Y si no se detiene a tiempo, la relación entre padres e hijos se rompe, el matrimonio se debilita, los hermanos dejan de hablarse. Es un plan diabólico que ha destruido millones de hogares en todo el mundo. Y muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo hasta que el daño ya es profundo. Pero aquí está la clave. El conflicto no puede ser vencido con más conflicto. No podemos combatir la ira con más ira, la indiferencia con más indiferencia. La única manera de restaurar la paz en un hogar es cerrar la puerta al enemigo y restaurar la presencia de Dios. Y eso no sucede con palabras vacías o con buenas intenciones, sino con una decisión espiritual firme. Es necesario hacer un alto y preguntarnos, ¿cuáles son los puntos débiles de mi hogar?
donde estamos permitiendo que el enemigo siembre división. ¿Cuántas veces hemos permitido que el enojo tome el control en lugar del amor de Dios? Hay hogares donde los padres no pueden hablar con sus hijos sin que haya gritos. Hay matrimonios donde cada conversación termina en pelea. Hay familias donde nadie se siente seguro emocionalmente, donde cada palabra es un ataque, donde cada día es una guerra. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tu hogar sea un refugio, un lugar de amor, de descanso, de restauración. Y si el conflicto se ha convertido en el lenguaje principal de tu casa, hoy es el día para romper con esa influencia espiritual y restaurar la paz que solo Dios puede dar. Si estás en un hogar donde la división se ha convertido en rutina, si sientes que la paz se ha ido, si hay tensiones constantes sin una razón clara, si los lazos familiares se han debilitado y parece que cada conversación es una lucha, entonces es momento de entender que esto no es solo una cuestión humana, es una batalla espiritual y Dios te ha dado las armas para vencerla. La primera clave para recuperar la paz en tu hogar es discernir la raíz del problema. No es la otra persona, no es el carácter, no es la personalidad. Detrás del conflicto hay un espíritu de división que debe ser expulsado, porque cuando el enemigo encuentra un hogar dividido, él se queda. Pero cuando un hogar se une en oración, cuando se busca el perdón, cuando el orgullo es dejado de lado y la familia decide caminar en la luz de Cristo, la atmósfera cambia. No importa cuánto tiempo el conflicto haya reinado en tu casa, la paz de Dios puede restaurarlo todo en un solo instante. Pero para que eso suceda, primero debemos reconocer lo que está pasando y tomar una decisión, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y esa libertad está disponible para tu casa hoy. Cuando un hogar ha sido contaminado espiritualmente, las señales no siempre son visibles durante el día. A veces, los efectos más claros se manifiestan en la noche, cuando todo está en silencio, cuando la mente y el cuerpo están en reposo, pero el espíritu sigue alerta. Hay personas que sin razón aparente experimentan pesadillas constantes, sueños angustiantes, opresión en el pecho, sensación de que alguien los observa o incluso la imposibilidad de moverse mientras duermen. Muchos lo llaman parálisis del sueño, otros dicen que es estrés. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que el mundo espiritual es tan real como el físico y que hay momentos en que las tinieblas intentan manifestarse en la vida de una persona para atormentarla. Cuando una persona experimenta opresión nocturna con frecuencia, cuando el descanso es robado y las noches se vuelven pesadas, eso no es normal. La paz es un regalo de Dios, y cuando esa paz se ve interrumpida una y otra vez sin explicación lógica, debemos preguntarnos qué está sucediendo en el ámbito espiritual, porque el enemigo opera en la oscuridad, y la noche es el momento en el que muchos ataques espirituales se intensifican. La Biblia nos da ejemplos de esto. ¿Recuerdas a Samuel cuando aún era un niño? Una noche, mientras dormía en el templo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. No fue su imaginación, no fue un sueño sin sentido, fue Dios hablándole. Esto nos enseña que en la noche también hay actividad espiritual, que el mundo invisible no duerme, que lo que ocurre en la madrugada puede ser un reflejo de lo que está pasando en lo profundo del espíritu. Pero así como Dios puede hablar, en la noche, el enemigo también busca atacar en esos momentos. Uno de los casos más claros en la Biblia es el de Saúl. La Escritura nos dice que un espíritu maligno venía sobre él y lo atormentaba. No era una molestia física, no era simplemente ansiedad. Era un tormento espiritual real que afectaba su paz, su mente, su comportamiento. Y lo más interesante es que la única manera en la que encontraba alivio era cuando David tocaba el arpa y adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque donde hay adoración genuina, el enemigo no puede resistir. Donde la presencia de Dios es invitada, las tinieblas no pueden permanecer. Pero si una persona no tiene el hábito de buscar a Dios,
Si su hogar se ha convertido en un lugar donde la presencia del Señor no es prioridad, entonces el enemigo encuentra espacio para operar. Y uno de los lugares donde más le gusta atacar es en la mente, en los pensamientos, en la tranquilidad del descanso. Tal vez has notado que últimamente tu sueño ha cambiado. Tal vez te despiertas a la misma hora cada noche sin razón aparente. Tal vez sientes una presencia extraña en la habitación, una inquietud que no sabes explicar. No es tu imaginación. La Biblia nos enseña que hay batallas que se libran en lo espiritual. Y si hay un ataque contra tu descanso, si hay sueños recurrentes de opresión, si sientes que la noche se ha convertido en un momento de lucha en lugar de un tiempo de paz, es momento de examinar qué puertas han sido abiertas, qué influencia espiritual está afectando tu vida. Y aquí hay algo muy importante que muchos no consideran: la influencia de los objetos dentro del hogar. En el mundo espiritual, no todo es inofensivo. Hay cosas que, aunque parecen normales, pueden llevar consigo una carga espiritual negativa. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y Dios les ordenó que no tomaran ningún objeto de los pueblos paganos, que destruyeran todo lo que estuviera contaminado espiritualmente? Pero Acán desobedeció, tomó lo que no debía y lo escondió en su tienda. Nadie lo vio. Ningún ser humano lo notó. Pero en el mundo espiritual, esa acción trajo juicio y maldición sobre todo el pueblo. Hoy en día, muchas casas están llenas de cosas que fueron dedicadas a prácticas ocultas, objetos que fueron usados en rituales, imágenes que tienen una carga espiritual oscura. Algunas personas llevan a sus hogares adornos, libros, películas, música, recuerdos de viajes que, sin saberlo, han sido dedicados a fuerzas espirituales que no son de Dios. Y luego se preguntan por qué hay tanta pesadez en la casa, por qué los niños tienen miedo de dormir solos, por qué el ambiente se siente raro en ciertos lugares de la casa. La respuesta puede estar en lo que se ha permitido entrar. Si en tu hogar hay objetos que no glorifican a Dios, si hay cosas que han sido utilizadas para prácticas espirituales ajenas a la fe en Cristo, entonces es posible que haya una puerta abierta al enemigo sin que te des cuenta. Y muchas veces esa influencia se manifiesta en los sueños, en la opresión nocturna, en la sensación de inquietud que no desaparece. Es por eso que Dios nos manda a ser cuidadosos con lo que permitimos dentro de nuestra casa, porque lo que toleramos en lo natural puede tener un efecto en lo espiritual. Pero aquí está la clave. No tienes que aceptar vivir bajo opresión. No tienes que resignarte a noches de angustia. No tienes que acostumbrarte a la falta de paz. Porque en Cristo hay libertad. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso significa que cuando invitas la presencia de Dios a tu hogar, cuando limpias tu casa de todo lo que no le agrada a Él, cuando renuncias a todo aquello que pueda ser una puerta abierta para la oscuridad, entonces la opresión se va. El tormento desaparece y la paz vuelve a llenar tu vida. Tal vez has pensado que los ataques nocturnos son solo producto del estrés, pero si cada noche luchas con lo mismo, si has intentado todo en lo natural y nada cambia, entonces es momento de enfrentarlo en el mundo espiritual. Es momento de tomar autoridad en el nombre de Jesús, de limpiar tu casa, de revisar lo que has permitido entrar, de poner adoración en lugar de miedo, de llenar tu hogar con la palabra de Dios y expulsar todo lo que no pertenece a su reino, porque cuando el enemigo ve que un hogar se llena de luz, él no puede quedarse. Cuando el nombre de Cristo es exaltado, las tinieblas no tienen poder. Cuando una familia se pone de pie en oración, la opresión nocturna termina, porque la noche no le pertenece al enemigo. La paz de Dios es para ti, para tu hogar, para tus hijos. Y si hasta hoy el enemigo ha intentado robarte el descanso, hoy puedes tomar la decisión de recuperar lo que te pertenece. Cuando el enemigo no puede derrotar a una persona con ataques visibles, usa estrategias más sutiles, más desgastantes, más profundas. No siempre llega con una tormenta evidente.
Muchas veces lo hace con un peso silencioso, con una carga invisible que roba la energía, que drena las fuerzas, que agota la mente y el corazón. Hay personas que no pueden explicar por qué se sienten tan cansadas, tan desanimadas, tan desgastadas emocional y espiritualmente. Han intentado descansar, han cambiado su rutina, han buscado distracciones, pero nada parece funcionar. Y el problema es que muchas veces no es solo un cansancio natural, es una carga espiritual que se ha acumulado dentro del hogar. Es un peso que el enemigo ha colocado sobre la familia para que no haya avance, para que no haya crecimiento, para que todo se sienta como una batalla interminable. Porque el enemigo sabe que una persona agotada no ora, que una persona desgastada no tiene fuerzas para resistir, que una persona sin paz comienza a dudar, a rendirse, a ceder poco a poco. Y así es como opera la opresión espiritual. No es un ataque que llega de golpe, es un proceso lento, es un desgaste progresivo. Comienza con preocupaciones pequeñas, con estrés acumulado, con días en los que parece que no hay descanso, y de repente, sin darse cuenta, la persona ya no tiene fuerzas, ya no tiene ánimo, ya no encuentra gozo en nada, y lo peor es que ha llegado a un punto donde ni siquiera sabe cómo salir de ese estado. Y la casa que antes era un refugio se ha convertido en un lugar de carga, en un espacio donde en vez de encontrar descanso, solo hay más cansancio. La Biblia nos muestra que esta es una de las tácticas del enemigo. Si puede debilitar la mente, si puede agotar el espíritu, si puede hacer que una persona viva en un estado constante de agotamiento, entonces es más fácil que esa persona caiga en la desesperanza. ¿Recuerdas la historia de Elías? Un hombre de Dios, un profeta lleno del poder del Espíritu, alguien que había visto milagros increíbles, alguien que había enfrentado a los profetas de Baal y había visto fuego descender del cielo. Pero después de esa gran victoria, algo sucedió. El enemigo usó una amenaza, una sola palabra de Jezabel, para sembrar miedo en su corazón. Y Elías, que había sido valiente, que había enfrentado el mal con autoridad, ahora estaba huyendo, cansado, sin fuerzas, queriendo morir. Se acostó debajo de un árbol en el desierto y dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Mira Reyes 19:4. ¿Cómo puede alguien pasar de una victoria tan grande a un estado de desesperación tan profundo? Porque el enemigo usa el cansancio, el desgaste emocional, la fatiga espiritual, para apagar la pasión, para debilitar el propósito, para hacer que la persona pierda la perspectiva y solo vea el problema, la carga, la imposibilidad. Y eso es exactamente lo que sucede en muchos hogares hoy. Hay familias enteras que están en ese estado. No han sido destruidas por un solo ataque, pero han sido desgastadas con el tiempo. Día tras día, una batalla tras otra, y han llegado a un punto en el que simplemente están agotadas. La paciencia se ha agotado, el amor se ha enfriado, la esperanza parece lejana. Y el enemigo quiere que lo aceptemos, que creamos que es normal vivir así, que aprendamos a funcionar en ese estado de fatiga constante. Pero Dios no nos creó para vivir en opresión. Dios no nos llamó a vivir bajo cargas que nos destruyen. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El problema es que muchas veces no llevamos nuestra carga a Jesús. La seguimos cargando, seguimos tratando de resolver todo con nuestras propias fuerzas, seguimos empujando sin darnos cuenta de que Dios ya nos ofreció descanso, ya nos dio la solución, pero necesitamos reconocer que no podemos solos. Elías estaba tan agotado que ni siquiera podía orar. No pidió ayuda, no clamó por una salida, solo se acostó en la desesperación. Pero Dios, en su amor, no lo dejó en ese estado. No lo reprendió, no lo acusó, no le dijo que debía ser más fuerte. En cambio, envió un ángel para despertarlo y darle alimento. Y luego le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». 1 Reyes 19:7.
Dios sabía que Elías estaba debilitado, sabía que no tenía fuerzas, y en lugar de pedirle que hiciera más, le dio lo que necesitaba: alimento, descanso, restauración. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo hoy. Si has sentido que ya no puedes más, si sientes que el agotamiento ha tomado control de tu vida, si la paz se ha ido de tu casa, si cada día parece una lucha interminable, entonces es tiempo de hacer una pausa y buscar a Dios. Porque el enemigo quiere que vivas agotado, pero Dios quiere renovarte. Tal vez has notado que el ambiente en tu hogar está diferente. Tal vez hay una tensión constante, un peso invisible, una carga que no puedes explicar. Quizás no es solo un problema de trabajo, quizás no es solo estrés, quizás hay algo más operando en lo invisible, algo que está drenando la energía de tu familia, algo que está robando la paz que antes tenían. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver una familia en paz. Porque donde hay paz, hay presencia de Dios. Donde hay descanso, hay renovación. Donde hay gozo, hay fuerza. Pero si logra eliminar esas cosas, si logra hacer que cada día sea una batalla, entonces poco a poco aleja el corazón de las personas de Dios. Pero aquí está la verdad. El enemigo no tiene poder sobre una familia que decide poner a Dios en el centro. Porque cuando una casa se llena de adoración, cuando la oración se convierte en prioridad, cuando la presencia de Dios es bienvenida, toda carga impuesta por el enemigo tiene que caer. Y si hasta ahora has estado viviendo bajo opresión, si has sentido que la paz se ha ido, si cada día ha sido una lucha, entonces hoy es el día de tomar autoridad en el nombre de Jesús y recuperar lo que el enemigo ha intentado robar. Porque en Cristo hay libertad, en Cristo hay descanso, en Cristo hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando un hogar comienza a perder su vida de oración, cuando la Biblia permanece cerrada durante días, cuando el tiempo con Dios se convierte en algo ocasional o difícil de sostener, es una señal clara de que algo en lo espiritual no está bien. No siempre ocurre de inmediato. No es un cambio radical de la noche a la mañana, pero poco a poco la atmósfera se vuelve densa. La resistencia a buscar a Dios se vuelve más fuerte y sin darse cuenta, lo que antes era un hábito diario, ahora se ha convertido en una lucha. Hay casas donde orar se siente como un esfuerzo, donde cada vez que alguien quiere acercarse a Dios, algo parece interrumpir, distracciones aparecen, el cansancio se intensifica, la mente se llena de pensamientos de duda, de preocupación, de distracción, y lo que debería ser un tiempo de comunión con Dios se convierte en un campo de batalla. Porque la oración no es solo palabras, no es un ritual vacío, no es una repetición mecánica de frases aprendidas. La oración es la conexión más poderosa que un creyente tiene con Dios. Es la línea directa con el cielo, es el canal por el cual recibimos fortaleza, dirección y victoria sobre toda obra del enemigo. Y si hay algo que Satanás odia, si hay algo que él teme, es un hogar que ora, porque sabe que un hogar que ora es un hogar protegido, es un hogar donde la presencia de Dios se mueve, es un hogar donde las tinieblas no tienen espacio. Por eso, su estrategia no es siempre atacar con violencia, sino sembrar resistencia, hacer que orar se sienta difícil, que la Biblia se vuelva aburrida, que las prioridades cambien, que haya tantas cosas en la rutina diaria que el tiempo con Dios termine en último lugar, hasta que finalmente desaparezca. Si has sentido que cada vez que intentas orar algo te interrumpe, si cada vez que abres la Biblia te sientes distraído o sin interés, si cada vez que decides buscar a Dios de manera seria surgen problemas, discusiones, cansancio repentino, ataques emocionales, entonces necesitas entender que esto no es casualidad. Hay una resistencia espiritual. Hay una barrera que ha sido levantada para evitar que la presencia de Dios fluya libremente en tu hogar. Y si no lo enfrentas, si no lo combates en el mundo espiritual, esa resistencia crecerá, esa barrera se fortalecerá y sin darte cuenta, la vida de fe en tu casa se debilitará hasta volverse algo superficial, vacío, sin poder.
La Biblia nos habla de un hombre que enfrentó esta misma lucha, un hombre que experimentó lo que significa orar y encontrar oposición en el mundo espiritual. Su nombre era Daniel. La Escritura nos dice que Daniel era un hombre de oración, alguien que tenía el hábito de buscar a Dios con constancia, sin importar las circunstancias. Pero hubo un momento en su vida donde necesitó una respuesta urgente, donde clamó con intensidad, y durante 21 días su oración pareció no tener respuesta. No porque Dios no lo escuchara, no porque su oración no fuera válida, sino porque había una resistencia en los cielos. Había una batalla espiritual impidiendo que la respuesta llegara a él. En Daniel 10, 12, 13, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días. ¿Qué significa esto? Que la respuesta ya había sido enviada desde el primer momento en que Daniel oró, pero en el mundo espiritual hubo una resistencia. Hubo una lucha entre el reino de Dios y las fuerzas del enemigo, y esa lucha retrasó la respuesta. Pero Daniel no dejó de orar. No se rindió. No dejó que la falta de una respuesta inmediata lo hiciera desistir. Perseveró hasta que la barrera fue rota, hasta que la oposición fue vencida, hasta que finalmente la respuesta llegó. Y así, como hubo una resistencia en los cielos contra la oración de Daniel, también hay resistencias espirituales que intentan impedir la oración en los hogares hoy. Hay familias que intentan reunirse para orar, pero siempre surge algo que los distrae. Hay personas que quieren restaurar su tiempo con Dios, pero sienten una barrera invisible que les impide avanzar. Hay casas donde antes la adoración llenaba los ambientes, pero ahora todo se ha enfriado, todo se ha vuelto silencioso, y no porque Dios se haya alejado, sino porque el enemigo ha trabajado en sembrar distracción, cansancio, desánimo, para que la oración sea abandonada. Pero aquí está la clave. La resistencia solo se rompe con persistencia. Daniel pudo haber dejado de orar al tercer día, al quinto día, al 10º día, pensando que Dios no lo estaba escuchando, pero no lo hizo. Siguió, insistió, peleó en lo espiritual, y al final la respuesta llegó. Y así es como debe ser en los hogares. Si has notado que orar en tu casa se ha vuelto difícil, si sientes que hay algo que bloquea el fluir de la presencia de Dios, no te rindas, no cedas, no te conformes con una fe tibia. Persevera hasta que la barrera se rompa, hasta que la atmósfera cambie, hasta que la presencia de Dios vuelva a llenar tu hogar con libertad y poder. Porque la oración no es solo hablar con Dios. La oración es guerra espiritual. La oración es la llave que abre los cielos. La oración es la voz que el enemigo no quiere escuchar. La oración es el arma que rompe cadenas. La oración es el fuego que enciende la fe. La oración es el puente que conecta la tierra con el trono de Dios. Y un hogar que ora, un hogar que decide levantarse en intercesión, un hogar que entiende el poder de la oración, es un hogar donde el enemigo no tiene lugar, donde la opresión se rompe, donde la luz vence las tinieblas. Si hasta ahora has sentido que en tu casa la oración se ha debilitado, si has notado que hay resistencia cada vez que intentas buscar a Dios, si sientes que algo ha cambiado en la atmósfera espiritual de tu hogar, entonces es momento de tomar autoridad. Es momento de levantar un altar de oración en tu casa. Es momento de romper toda oposición en el nombre de Jesús y restaurar el fluir de la presencia de Dios. Porque donde hay oración, hay libertad. Donde hay oración, hay sanidad. Donde hay oración, hay poder. Y si hasta hoy el enemigo ha intentado debilitar tu vida de oración, hoy puedes tomar la decisión de pelear en lo espiritual y recuperar el ambiente de gloria que Dios diseñó para tu hogar. Cuando un hogar se aleja de Dios, su luz comienza a apagarse poco a poco y, en esa oscuridad, el enemigo encuentra espacio para operar. No siempre sucede de inmediato.
No siempre hay señales evidentes al principio, pero el distanciamiento de la presencia de Dios nunca es un evento repentino, sino un proceso silencioso. Al principio, son pequeñas concesiones, hábitos que antes no existían, decisiones que parecen inofensivas, actitudes que se justifican con la rutina del día a día, y de repente, sin que la familia lo note, la conexión con Dios se ha debilitado, la fe se ha enfriado, y lo que antes era sagrado se ha vuelto secundario. Y cuando la presencia de Dios deja de ser el centro de un hogar, el pecado empieza a tomar lugar, porque donde no hay luz, las tinieblas encuentran una oportunidad para entrar. Es fácil notar cuando un hogar ha perdido su conexión con Dios. Las oraciones ya no son una prioridad. La Biblia permanece cerrada. El tiempo en la presencia de Dios se vuelve esporádico. Las conversaciones ya no giran en torno a la fe, sino que poco a poco el enfoque cambia. Las prioridades se alteran y lo que antes era una familia firmemente plantada en la verdad, ahora es un hogar donde todo parece estar bien en la superficie, pero espiritualmente hay un vacío profundo. Y es en ese vacío donde el enemigo siembra semillas de duda, de indiferencia, de complacencia con el pecado. En la Biblia encontramos un ejemplo claro de cómo una pequeña concesión puede traer destrucción sobre un hogar. La historia de Acán es un recordatorio de que no hay decisiones espirituales que sean insignificantes. Dios había dado instrucciones precisas al pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida. No tomen nada de lo que pertenece a los enemigos. No traigan nada a sus casas que pueda contaminar la santidad del pueblo. Pero Acán, en un momento de codicia, decidió desobedecer. Tomó objetos valiosos y los escondió en su tienda, pensando que nadie lo vería, pensando que no pasaría nada, pensando que era algo pequeño, insignificante, sin consecuencias. Pero lo que parecía un acto sin importancia trajo juicio sobre toda su casa. En Josué 7, vemos cómo el pecado de un solo hombre afectó a toda una comunidad. Cuando el pueblo fue a la batalla, fueron derrotados de una manera inexplicable. No entendían qué había sucedido. No sabían por qué Dios no estaba con ellos, hasta que el Señor reveló que había desobediencia en medio de ellos, que alguien había tomado lo que no debía. Y cuando Acán fue confrontado, reconoció su pecado, pero ya era demasiado tarde. Su desobediencia no solo trajo consecuencias para él, sino para toda su familia, porque lo que permitimos en nuestros hogares, lo que toleramos en lo secreto, lo que escondemos pensando que no traerá consecuencias, eventualmente afecta a todos los que están dentro de la casa. Y hoy sigue siendo igual. No es necesario que alguien esconda objetos debajo de la tierra, como lo hizo Acán, pero sí hay hogares donde se han permitido cosas que antes no tenían lugar. Entretenimiento que antes no se veía como algo normal, conversaciones que antes no se toleraban, decisiones que antes eran impensables, pero que ahora se justifican con frases como "no es para tanto", "todo el mundo lo hace", "Dios se entiende". Y es así como comienza el enfriamiento espiritual, no con un rechazo directo a Dios, sino con pequeñas concesiones que van creando un ambiente donde la santidad se debilita, donde la conciencia ya no reacciona como antes, donde el pecado entra disfrazado de algo inofensivo. Porque el enemigo no siempre llega con ataques visibles. Muchas veces solo siembra distracción, solo cambia poco a poco las prioridades, solo hace que la familia deje de buscar a Dios con la misma intensidad. Y cuando la presencia de Dios deja de ser lo más importante en un hogar, las tinieblas avanzan sin resistencia. Y es entonces cuando se empiezan a notar las señales. Hay hogares donde antes reinaba la paz, pero ahora todo es tensión. Hay familias donde antes había gozo, pero ahora todo es rutina y cansancio. Hay casas donde antes se sentía la presencia de Dios, pero ahora hay un vacío, una pesadez, una sensación de que algo falta, y no es casualidad. Es el resultado de haber dejado que el fuego del espíritu se apague poco a poco, hasta que la atmósfera espiritual se enfría por completo. Y aquí es donde muchos cometen el error de pensar que pueden solucionar esto con esfuerzo humano.
Intentan arreglarlo con motivación, con buenos consejos, con cambios superficiales, pero el problema no es externo, es espiritual. Y si la raíz del problema es espiritual, la solución solo puede venir de Dios. No es suficiente con querer hacerlo mejor, no es suficiente con intentar ser más positivos, no es suficiente con simplemente reconocer que algo ha cambiado. Es necesario arrepentirse, volver al Señor, cerrar las puertas que se han abierto al enemigo, sacar de la casa todo lo que no agrada a Dios, restaurar la oración, el ayuno, la adoración y hacer de la presencia de Dios la prioridad absoluta. Porque cuando una familia se levanta en fe, cuando un hogar decide poner a Dios en el centro nuevamente, las cosas cambian. No importa cuánto tiempo hayan estado lejos, no importa cuántas concesiones hayan hecho, no importa cuán fríos se hayan vuelto espiritualmente, si hoy toman la decisión de regresar a Dios, Él está listo para restaurar, para limpiar, para llenar el hogar con su gloria una vez más. Porque Dios no rechaza a los que se acercan con un corazón sincero. Dios no ignora a los que claman por restauración. Dios no se aparta de aquellos que deciden buscarlo de todo corazón. Así que si has sentido que tu casa se ha ido enfriando espiritualmente, si has notado que ya no hay el mismo fuego, que la oración se ha vuelto difícil, que el ambiente ha cambiado, que el pecado ha encontrado espacio, entonces ese es momento de hacer un alto. Es momento de examinar qué puertas han sido abiertas, qué concesiones se han permitido, qué cosas han cambiado en la atmósfera espiritual del hogar. Porque la buena noticia es que aunque el enemigo haya avanzado, aunque la fe se haya debilitado, aunque el pecado haya encontrado espacio, en Cristo hay perdón, hay restauración, hay poder para romper con toda influencia maligna y traer de vuelta la presencia de Dios a tu casa. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para paralizar a una familia, para robar la paz de un hogar, para hacer que las personas vivan en un estado constante de ansiedad y angustia. No es normal vivir en un ambiente de temor. No es normal que una casa se convierta en un lugar donde la inquietud gobierna, donde el corazón late rápido sin razón aparente, donde los pensamientos negativos inundan la mente, donde el sueño se interrumpe con pesadillas, donde cada sombra parece una amenaza, donde el descanso se convierte en algo inalcanzable. Hay hogares donde el miedo ha echado raíces, donde cada noche es una batalla, donde la opresión es tan fuerte que hasta el aire se siente pesado. Pero esto no es algo natural, esto es un ataque espiritual, esto es una estrategia de las tinieblas para debilitar la fe, para hacer que la confianza en Dios se desvanezca, para sembrar dudas y desesperanza. Porque cuando el enemigo logra que una familia viva en temor, logra también que esa familia se aleje de la presencia de Dios. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, lo que significa que todo miedo que paraliza, que perturba, que roba la paz, no viene de Dios, sino que es una influencia que necesita ser identificada y expulsada. Pero el problema es que muchas personas han aprendido a convivir con el miedo, han aceptado la ansiedad como parte de su vida, han normalizado la opresión como si fuera algo inevitable, sin darse cuenta de que esa sensación constante de angustia puede ser una puerta que se ha abierto en lo espiritual, una brecha que ha permitido que el enemigo siembre desesperación en la mente y en el corazón. El miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano, pero cuando no se enfrenta con la verdad de Dios, se convierte en una prisión. Y hay muchas maneras en las que el enemigo usa el miedo para afectar un hogar. A veces lo hace a través de noticias, de tragedias que parecen repetirse una y otra vez, de pensamientos que susurran al oído diciendo que algo malo va a suceder, que la enfermedad vendrá, que la ruina es inminente, que la familia será destruida. Otras veces lo hace a través de experiencias traumáticas del pasado, heridas que no han sanado, recuerdos que vuelven en forma de ansiedad, situaciones que se vivieron y que dejaron cicatrices profundas. Y hay momentos en los que el miedo se
Siente como una presencia en la casa, como una atmósfera pesada, como si algo estuviera observando, como si el peligro estuviera cerca, incluso cuando todo parece estar en calma. Los discípulos de Jesús experimentaron este tipo de miedo en medio de una tormenta. La Biblia nos dice que estaban en un barco, cruzando el mar, cuando de repente el viento se levantó, las olas golpeaban la embarcación y todo parecía fuera de control. Eran pescadores experimentados, hombres acostumbrados al mar, pero en ese momento el miedo los dominó. Gritaban, pensaban que iban a morir, veían la tormenta y solo podían imaginar lo peor. Y Jesús estaba allí, en el mismo barco, descansando en paz. Mientras ellos se desesperaban, mientras el miedo los consumía, Él dormía, porque Jesús sabía algo que ellos aún no habían entendido, que cuando Dios está en el barco, la tormenta no tiene poder para destruir. Y aquí hay una verdad que muchas familias necesitan entender. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuertes sean los vientos, no importa cuánto parezca que el barco se hunde, si Jesús está en la casa, si Jesús es el centro del hogar, si la presencia de Dios es el fundamento de la familia, entonces no hay razón para temer, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Pero los discípulos no entendieron esto de inmediato. En su desesperación despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Y Jesús con toda autoridad se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo: «Calla, enmudece». Y la tormenta cesó. ¿Cuántas veces hemos reaccionado como los discípulos? ¿Cuántas veces hemos sentido que las tormentas de la vida son demasiado fuertes, que la opresión es demasiado grande, que el miedo es más fuerte que nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos permitido que el enemigo nos haga olvidar que Jesús está en nuestro barco, que Dios sigue teniendo el control, que el miedo no tiene la última palabra? Si hay algo que debemos aprender de esta historia, es que el miedo solo tiene poder cuando olvidamos quién está con nosotros. Mientras los discípulos miraban la tormenta, sentían que todo estaba perdido. Pero cuando miraron a Jesús, entendieron que no estaban solos. Entendieron que su poder era mayor que cualquier viento, mayor que cualquier ola, mayor que cualquier amenaza. Y esta es la verdad que cada hogar necesita abrazar. El miedo no viene de Dios y no tiene autoridad en un hogar donde la presencia de Dios habita. Si has sentido que en tu casa hay una atmósfera de temor, si la ansiedad ha invadido tu familia, si la desesperanza se ha vuelto parte de tu día a día, entonces es momento de enfrentar ese espíritu y expulsarlo en el nombre de Jesús. No puedes seguir aceptando el miedo como parte de tu vida. No puedes seguir permitiendo que el enemigo robe tu paz. No puedes seguir navegando en la tormenta como si Jesús no estuviera en tu barco. Es tiempo de levantarte, de reprender el temor, de declarar que la paz de Dios reina en tu hogar, de recordar que la tormenta no tiene poder cuando el Señor está en medio de tu casa. Porque cuando una familia decide confiar en Dios, cuando un hogar se llena de fe en lugar de miedo, cuando las palabras que se hablan son palabras de vida y no de desesperanza, cuando la adoración se convierte en la atmósfera principal de una casa, entonces la tormenta cesa, la paz vuelve, el miedo pierde su poder y la presencia de Dios inunda cada rincón del hogar. Y si hasta ahora el enemigo ha intentado sembrar temor en tu casa, si ha querido hacerte creer que la tormenta es más fuerte que la fe, si ha intentado apagar tu confianza en Dios, entonces hoy es el día de tomar autoridad y declarar que en mí desde tu hogar reina la paz de Cristo, que el miedo no tiene lugar, que la tormenta no determinará tu destino, porque el que está en tu casa es más grande que cualquier viento que pueda soplar en tu contra. Cuando el enemigo no puede derribar un hogar con conflictos, con miedo o con división, usa otro método más sutil, pero igual de destructivo: la opresión a través de enfermedades y dificultades inexplicables. No estamos diciendo que toda enfermedad viene del diablo, pero la Biblia nos muestra que hay casos donde el enemigo se infiltra en la vida de una persona para robar su salud, su fuerza,
su ánimo, para debilitar su fe y su confianza en Dios. Jesús mismo enseñó esto cuando dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esto significa que hay cosas que vienen de Dios y otras que vienen del enemigo. Y si no aprendemos a discernir la diferencia, podríamos aceptar ataques espirituales como si fueran simples pruebas de la vida. Podríamos conformarnos con un sufrimiento que no viene de Dios. Podríamos resignarnos a vivir bajo una carga que Jesús ya nos dio la autoridad para remover. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la historia de una mujer que por 18 años sufrió una enfermedad que la mantenía encorvada, sin poder enderezarse. Lucas 13:11-13 nos dice que ella estaba atrapada por un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la vio, no solo la sanó, sino que también reprendió a aquel espíritu que la tenía cautiva. No era simplemente un problema físico, era un ataque espiritual que había tomado posesión de su cuerpo, y por 18 años ella sufrió sin encontrar una salida, hasta que la presencia de Jesús rompió esas cadenas. ¿Cuántas personas hoy están viviendo lo mismo? ¿Cuántas familias han aceptado el sufrimiento como algo normal, sin preguntarse si hay algo más operando en lo invisible? ¿Cuántos hogares están siendo debilitados poco a poco con enfermedades recurrentes, con crisis financieras inexplicables, con obstáculos que aparecen una y otra vez sin una razón lógica? Hay señales que nos indican cuando una dificultad es más que una simple prueba. Cuando una familia enfrenta repetidamente los mismos problemas sin encontrar solución, cuando la enfermedad persiste a pesar de todos los esfuerzos médicos, cuando todo lo que se intenta parece fallar una y otra vez, cuando las puertas parecen cerrarse sin explicación, cuando la opresión es constante y la paz se ha ido, entonces es momento de analizar si esto es solo una situación natural o si hay una raíz espiritual que necesita ser arrancada. La diferencia entre una prueba enviada por Dios y un ataque del enemigo es que las pruebas de Dios fortalecen la fe, mientras que los ataques del enemigo buscan destruirla. Y si algo está consumiendo tu fuerza, si algo está drenando tu esperanza, si algo está robando tu fe, entonces necesitas tomar autoridad en el nombre de Jesús y decir: no acepto esta opresión, no permito que el enemigo gobierne mi hogar, no viviré bajo su yugo, porque en Cristo hay libertad y sanidad. Pero no basta con identificar estos ataques, es necesario actuar espiritualmente para restaurar la presencia de Dios en el hogar. No podemos simplemente darnos cuenta de que hay opresión sin hacer nada para removerla, porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es que el enemigo solo se va cuando se le enfrenta con la autoridad de Cristo. No es suficiente con desear que el ambiente cambie. No es suficiente con esperar a que la paz vuelva por sí sola. Es necesario tomar decisiones concretas. Es necesario limpiar espiritualmente el hogar. Es necesario levantar un altar de adoración. Es necesario expulsar todo lo que no pertenece a Dios. Es necesario hacer una declaración de fe que establezca claramente quién gobierna la casa. Josué entendió esta verdad cuando delante de todo el pueblo de Israel declaró con valentía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No dejó espacio para dudas, no permitió que la influencia de otras naciones contaminara su hogar, no esperó a que las circunstancias mejoraran por sí solas, sino que tomó una decisión firme, selló un pacto con Dios y estableció un ambiente donde su presencia tenía libertad para habitar. Y esa es la clave para cualquier familia que desea restaurar la paz en su hogar. Declarar a Dios como el Señor absoluto de la casa, cerrar toda puerta al enemigo, renunciar a toda influencia maligna y hacer de la oración, la adoración y la palabra de Dios el fundamento de la vida familiar. Si has identificado que en tu hogar hay señales de opresión, si has notado que hay un ambiente que no es el mismo de antes, si has sentido que la enfermedad, la escasez, el miedo, la división o la desesperanza han tomado espacio en tu casa,
entonces hoy es el día para tomar una decisión. No puedes seguir aceptando la opresión. No puedes seguir permitiendo que el enemigo tenga control sobre tu hogar. No puedes conformarte con una vida donde la paz es un recuerdo del pasado. Es tiempo de levantarte, de tomar autoridad de decir: hasta aquí, en el nombre de Jesús, mi casa es territorio de Dios. Aquí no gobernará la opresión. Aquí no reinará el miedo. Aquí no habrá lugar para el enemigo, porque este hogar pertenece a Cristo. Y cuando una familia toma esta decisión, cuando una casa se levanta en fe, cuando los muros espirituales son restaurados, cuando la adoración vuelve a llenar los ambientes, cuando la oración se convierte en el lenguaje del hogar, entonces el enemigo no puede quedarse. Entonces la opresión desaparece, entonces la enfermedad cede, entonces las puertas que estaban cerradas se abren. Entonces la paz que había sido robada regresa con poder. Entonces la gloria de Dios desciende y transforma todo desde adentro hacia afuera, porque Dios es fiel. Y cuando un hogar lo pone en el centro, Él se encarga de restaurarlo, de limpiarlo, de sanarlo, de llenarlo con su amor y su presencia. Así que hoy te invito a que tomes una decisión. No sigas permitiendo que el enemigo tenga acceso a tu casa. No sigas ignorando las señales. No sigas viviendo bajo opresión. Hoy es el día de consagrar tu hogar a Dios. Hoy es el día de restaurar la comunión con el Señor. Hoy es el día de limpiar espiritualmente tu casa y declarar que solo Jesús tiene autoridad en ella. Porque una familia que sirve a Dios es una familia protegida, es una familia bendecida, es una familia donde su presencia habita y su paz reina para siempre. Que el Señor te bendiga y llene tu hogar con su presencia. Que toda tiniebla se disipe y que su luz brille sobre tu casa. Que la paz de Cristo reine en cada habitación y que su amor restaure cada rincón. Que a partir de hoy tu hogar sea un lugar de bendición, de gozo y de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.